Ya tenemos imágenes de la zona de salida en esta tercera etapa de este 10º cinturón sur de Alicante. Una etapa que nos iba a llevar entre Orihuela Costa y Orihuela, no sin antes hacer una incursión por el centro de la provincia, subiendo a Hondón de los Frailes y la zona de la Canalosa. Con imágenes previas a la salida, reunión de fuerzas del orden, control de firmas, como veremos el corte de cinta aquí desde la plaza de Antonio Vicea en Orihuela Costa. Esos 5 kilómetros de salida neutralizada. Recordamos que el kilómetro 0 era aproximadamente por la calle Robert Warner, dirección San Miguel de Salinas. En la salida, casi el centenar de corredores. En este recorrido que estamos viendo el mapa, salida de Orihuela Costa, dirección Orihuela, dirección Benferri, Albatera, Hondón de los Frailes, hacer un bucle en la Canalosa y volver justamente por el mismo trazado hasta la meta de Orihuela, pasando eso sí por Urchillo. Ahí vemos el gráfico con ese alto del Hondón. Se subía por las dos vertientes, justamente subiendo por Albatera, pues es un puerto entre un segunda y un primera, y ya la vuelta es un tercera saliendo de la localidad de Hondón de los Frailes. Bueno, y salida oficial, dirección San Miguel de Salinas. Ahí cuando hemos visto a Juan Carlos Botella de salida, como es costumbre. Con el tiempo que acompañaba. Hoy vamos a tener un día cambiante y justamente dirección Orihuela, los corredores iba a tener el viento de cara, soplaba un ligero viento de poniente. Ahí mientras vemos los primeros escarceos de la carrera, vemos un listado de los prescritos. Ahí habría alguna baja y alguna incorporación, como veremos más adelante cuando estamos viendo imágenes de los primeros kilómetros, buscando protagonizar la fuga del día que pudiese llegar al puerto de Hondón. Recordamos la general ahí con ese maillot amarillo que lo conservaba Mario García del Seguro Ruiz. Ahí vemos otro escarceo con ese dorsal 95. Ahí se formaban pequeños cortes, pero no más allá de los 5 o 10 segundos. Ahí tenemos a Pedro Benito del Monforte con Juan Carlos Botella, que arranca por la izquierda. Pelotón rodando siempre por ese margen derecho, con ese viento que venía de la izquierda, un viento que iba a cambiar a lo largo de estas casi 3 horas de etapa.
a Víctor Lluch con ese dorsal 5. Juan Pedro Sáez, los hombres del Mercaluz. Y nuevos intentos. Recordamos camino de San Miguel de Salinas. Y recordamos un poquito lo que ha trascendido antes de esta tercera etapa. Recordamos que en ese momento era líder Mario García, con 2 segundos sobre Francisco Bernat, que era el vencedor de la primera etapa. Y tercero era Daniel Girona del Mercaluz a 31 segundos. Y recordamos un poquito los podios de las etapas. En esa primera etapa disputada el viernes, con victoria para Francisco Bernat del Requena, segundo Mario García, el ciclista Ruiz, tercero Daniel Girona, esa etapa saliendo de Orihuela hasta Orihuela Costa. Allí por equipos se impondría el Requena, seguido del Mercaluz y el Biancamón. Con imágenes al fondo de las lagunas de Torrevieja. Y recordando esa segunda etapa con la victoria para el corredor del Jiménez Ganga, Pedro Luis Milán. Segundo Francisco Javier Pérez del G-Sport. Y tercero Miguel Galletero del Nutrifitness Faura. Y en la contrarreloj del sábado por la tarde, con la victoria de un especialista como Fredrik Ibars. Segundo sería Mario García, que le servía para colocarse líder. Tercero Francisco Bernat. Cuarto Pedro Luis Milán. Y quinto José Manuel Díaz. Ahí cuando vemos imágenes llegando a la zona de Vista Bella, muy cerquita, entre San Miguel de Salinas y Vista Bella. Ahí vemos esa cola de pelotón. Ocupando ese margen derecho. Recordamos en estos primeros kilómetros un viento procedente de la izquierda de poniente, y todavía se insistía en seguir buscando la escapada del día. Recordamos en este trazado de 112 kilómetros, recorriendo la zona sur de Alicante de sur a norte. Cuando vamos a encarar dirección Orihuela, pasando por la zona de Vista Bella, dirección Bigastro. Y al fondo con la sierra de Orihuela y un pelotón que se mantenía compacto. Aquí los pequeños cortes que mencionábamos. Ahí vemos al corredor José Andrés Serrano del Bicisport. Aquí pasando por Bigastro.
al kilómetro 25 de carrera. Ahí vemos en el gráfico donde se encontraba la carrera en ese momento. Recordemos que teníamos una meta volante justo a la entrada de Orihuela. Ahí vemos Orihuela al fondo. Con la sierra de Orihuela. Y el seminario al fondo. Ahí ese dorsal 24, José Vázquez del Mercaluz. Ahora pasamos a detallar la composición de esta escapada. Iba a ser la que iba a llegar al puerto de Londón. Y aquí van las diferencias a partir de aquí. Antes de llegar a Orihuela iban aumentando las diferencias. Ahí giro a la izquierda para hacer una breve incursión por las calles de Orihuela. Ahí pasando por Orihuela, por el río Segura, con Juan Carlos Botella. Justo a la salida de Orihuela se encontraba la primera meta volante del día. Situada en el kilómetro, aproximadamente kilómetro 26 de carrera. Ahí tenemos este corte. Unas 13-14 unidades. Y pasamos a detallar la composición. Ahora justamente a poquito de llegar a la meta volante del día. Vemos al fondo, la disputaban los tres corredores que iban a pasar, que serían Rafael Miralles del Requena en primer lugar, segundo Pedro José López del Jiménez Ganga y tercero Billy Jones, corredor norteamericano que tomaba la salida aquí en este cinturón, justamente con ese maillot verde. El grupo de escapada que se vuelve a reagrupar tras esa meta volante. Recordamos una escapada compuesta por Alberto Aniorte del Biancamón, Gregorio Jiménez del Nutri Hispania, Rafael Hernández del Mercaluz, José Carrillo del Nieto del Lobo, Pedro José López del Jiménez Ganga, Rafael Miralles del Requena, Billy Jones del Biancamón, Andrés García de Un Gurú en Mr. Mon, José Andrés Serrano del Bicisport Poli, Fernando Moya del Bicisport, Juan Carlos Botella del Biancamón, José Vázquez del Mercaluz y Abel Bañón. Ahí en imágenes a José Andrés Serrano del Bicisport, ya saliendo de Orihuela. Ahí vamos a ir dirección a Benferri. Ahí las diferencias que nos cantaban por radio de vuelta ya eran superiores al minuto. Tenemos a Abel Bañón, corredor del Aquavest, ahí con ese maillot verde de los puntos, al corredor norteamericano Billy Jones. Ahí en el puente elevado, pasando por encima del autovía Alicante-Murcia,
hasta llegar a las calles o la circunvalación de Benferri. Ahí recordamos que justamente entre Benferri y La Murada habría que girar a la derecha por la CV 871 dirección a Albatera. Ahí tenemos, giro a la derecha. Este grupito que aquí las diferencias iban aumentando. Ya estaban por encima del minuto y medio. Y justamente pues ese colchón sobre el pelotón que lo estamos viendo ahora en estos momentos. Un pelotón que se lo toma con relativa calma. Y las ventajas que llegarían casi a los 3 minutos. Ahí tenemos el pelotón transitando cerquita de Benferri. Ahí con el líder. Ese maillot amarillo de esta 10ª edición del Cinturón Sur. Gran Premio TM. Ahí al fondo. La zona de la sierra donde vamos a subir a Hondón de los Frailes. Ahí Juan Pedro Sáez en esa cola de pelotón. Bueno, y recordamos es justamente esta etapa en el 2011 con el mismo trazado, donde resultaría vencedor Rubén Galván por delante de Inocencio Serra. Tercero sería Daniel Guerrero y cuarto Miquel Alandete, justamente en esta etapa en el 2011 con el mismo trazado. Ahí vemos el viento con esas banderas viniendo de la izquierda y dándole al pelotón. Un viento que iba a cambiar, como veremos más adelante. Y esos 70-80 corredores cubriéndose a parte derecha de la calzada. Ahí tenemos a Mario García. Haciendo la placa 124 en su bicicleta. Ahí por detrás con Milán. Corredores del Mercaluz. Pascual Cremades. En las diferencias con el grupo de cabeza, que ya pasaba de los 2 minutos. Ahora ellos también iban a girar a la derecha dirección Albatera. Quedaba mucho. Recordamos el puerto de Hondón, un puerto muy tendido en su parte inicial. Recordamos que Albatera, ahí lo tenemos, Albatera está solo a unos pocos metros sobre el nivel del mar y habría que llegar a esos 465 metros del alto del Hondón. Vemos imágenes del grupo de cabeza con Albatera al fondo. Por ahí ya rondaba los 2 minutos y medio, la ventaja sobre el pelotón.
Y aquí va a disputarse la segunda meta volante del día, donde sería el corredor del Jiménez Ganga. Ahí tenemos la pancarta al fondo, donde sería el corredor del Jiménez Ganga Pedro José López, segundo Rafael Miralles del Requena y Bill Jones del Biancamón, por este orden. Y giro a la izquierda y prácticamente empezamos lo que es la subida. Ya recordamos que Albatera, pese a estar bastante en el interior de la provincia de Alicante, solo se encuentra a una docena de metros sobre el nivel del mar. Y el puerto de Londón, que se encontraba a esos 465 metros. Como veremos, íbamos a tener rampas del 13 y el 14%. Este bonito recorrido por el interior de la provincia alicantina, en esta casi zona desconocida para el ciclismo, aparte de la zona norte. Vemos las cámaras en la fila de coches. Repetimos, un inicio de subida tendido hasta llegar a esos 2-3 kilómetros explosivos, donde iba a ser determinante, ya que si íbamos a ver si era suficiente el colchón de minutos del grupo de cabeza para con el pelotón. Ahí tenemos al dorsal 8 Enrique Núñez del Biancamón, que se había intercalado entre los dos grupos justo antes de llegar a Albatera. Y el grupo de cabeza, ahí tirado ahora por Andrés García de un gurú, con ese dorsal 116, también ese dorsal 95 Pedro José López, que acaba de imponerse en la meta volante de Albatera. Y llegarían las máximas ventajas a 2 minutos 40 segundos. Y vemos ya la carretera que va picando hacia arriba por en medio de estos naranjos. Con la sierra de Crevillente, ahí con ese pico del cerro del Cayetano, unos picos que rondan los 890 metros de altitud. Imágenes con el zoom del grupo de cabeza, unas imágenes que vale la pena verlas en alta definición. Ahí vemos estas primeras rampas del 8-10%. De cabeza con esta bonita imagen, justamente cuando ya la carretera empezaba a picar de verdad para arriba, ahí con Juan Carlos Botella. Con la Vega Baja al fondo, y el objetivo estaba allí. Ahí tenemos la situación de carrera, ahí aproximadamente por el kilómetro 50, a pie de puerto de Londón. Bueno, pues ahí con el grupo de cabeza recordamos un poquito el palmarés. Ahora vamos con esa victoria en el 2011 en la general para Ibars, Frederic Ibars. Ese segundo puesto de Ignacio Fuentes, y tercero sería Ismael Alcaraz en
la 9ª edición, disputada en el 2011. Ya recordamos también en el 2010 esa victoria para Miquel Alandete. El segundo sería José Manuel Díaz y tercero Emili Martí. Y vemos ahí la cara sur de la Sierra de Crevillente. Imágenes con otra cámara angular. Ahí a la derecha el Cerro Cayetano. Con estas rampas del 8-9%. Ahí tenemos a Pedro José López y el Juan Carlos Botella, quien se encarga de apretar el ritmo. Y pronto se iba a cobrar las primeras víctimas en este grupo de cabeza. Ahí cerrando ese dorsal 10, Alberto Aniorte. Y en estas primeras rampas del 12%, vemos como ya las primeras víctimas. Ahí también el corredor con ese dorsal 116, Andrés García. Al 151. Ahí también el dorsal 44, Rafael Miralles del Requena, y justo en esta rampa del 12-13% vemos a Juan Carlos Botella, Abel Bañón. Vemos ahí lo dura de esta rampa. Con un 12, 13, 14% tendido. Ahí tenemos el público también que se daba cita, como vamos a ver más adelante, llenando la zona dura del puerto de Londón. Ahí el corredor del Mercaluz, por eso al 24 José Vázquez, y este trío iba a tomar unos metros sobre sus compañeros. Unos carteles de pendiente pronunciada. Ahí tenemos a Juan Carlos Botella, Bañón y Vázquez en esta rampa del 13-14%. Hay los compañeros de fuga por detrás. La zona dura del puerto. Recordamos, se subía prácticamente casi desde el nivel del mar. Vemos que Albatera solo se encuentra a una docena de metros sobre el nivel del mar. Debería que llegar a esos 465 de esta bonita zona de la Sierra de Crevillente. Grupo perseguidor. Recordamos que por detrás el pelotón, como vamos a ver dentro de un momento, iban a comerse esa ventaja de minutos. Prácticamente al llegar al puerto eran pocas las distancias entre cabeza de carrera y los hombres fuertes de la general. Cuando seguimos viendo estas bonitas imágenes de la zona dura del puerto de Londón, con la zona de la barrera con un siempre 12, 13, 14% durante algo más de kilómetro y medio. El buen ritmo que lleva Juan Carlos Botella con el corredor del Aquabés Bañón y Vázquez del Mercaluz. Y ahora vamos con la moto 2. Imágenes de las víctimas por detrás, ahí con ese dorsal 10 Alberto Aniorte. En la parte dura
del puerto. También ese dorsal 120 José Carrillo. Y ahí con ese dorsal 26 Rafael Hernández del Mercalú, también esa zona dura. El corredor del gurú en Mr. Mon, Andrés García, que se iban descolgando. Lógicamente pues aquí no había rueda que valga, aquí es el ritmo de cada uno. Ahí tenemos a Fernando Moya del Bicisport Poli, también tenemos a Pedro José López. Recordamos que iban a aprovechar esa ventaja de tiempo para poder dosificar y llegar al Alto del Hondón con relativa comodidad. Ahí con ese dorsal 80 Gregorio Jiménez del Nutri Hispania. Ahí Billy Jones, corredor de Biancamó con ese maillot verde. Y ahí el trío de cabeza en la zona dura. Vemos con la moto 1 ahora. Ahí tenemos esa famosa curva de este puerto del Hondón, donde se dan cita a todos los aficionados. Ahí vemos esta bonita imagen. Aquí en el puerto del Hondón. Esta curva a la izquierda. Con esta rampa del 13-14%. Ahí las ventajas. Ya con las primeras unidades de pelotón iba bajando. Era apenas de 1 minuto. A falta de subir 2 kilómetros para coronar. Ahí vemos el terceto al fondo. Y ahora vamos a ver imágenes de Rafael Miralles del Requena, que iría de menos a más en este puerto. Ha regulado muy bien el corredor del Requena, llegando arriba, casi contactando con el trío de cabeza. Ahí pasando esa rampa, las pendientes iban a bajar al 9-10%. Prácticamente la fuga que teníamos desde allá, desde antes de llegar a Bigastro, desaparecía, quedando un cuarteto, justamente estos tres más Miralles. El Alto del Hondón, que se situaba en el kilómetro 56. Ahí tenemos a Abel Bañón curando estos últimos metros de la subida a este puerto del Hondón. Ahí detrás, 50 metros por detrás, Miralles. Este cuarteto de supervivientes de la fuga iban a aprovechar muy bien ese colchón de tiempo. Ahí vamos llegando ya prácticamente arriba a estos 460 metros de altitud.
tenemos, sería Juan Carlos Botella, Abel Bañón y Vázquez, por ese orden. Tenemos la zona repetida, ese paso. Ahora vamos a tener una pequeña bajada. Y ahora vamos con la Moto 2 con imágenes justamente de lo que eran las primeras unidades de pelotón, con Inocencio Serra, Freddy Bars, el propio líder Mario García y un pequeño rosario de corredores. Prácticamente se iban a reagrupar en esa bajada hasta Hondón de los Frailes y dirección La Canalosa. Vemos el avituallamiento, que sería muy importante hoy. Tenemos a Mario Box. Como recordamos, hoy han sido cerca de 3 horas de carrera. Este grupo ahí tenemos a Fernando 10, justamente en esta rampa del 10%, con este rosario de corredores, de esos casi 100 que tomaban la salida. Tenemos a Rocamora de Jiménez Ganga. Ahí con ese dorsal 102. Francisco Javier Barea, ya en las últimas unidades del pelotón. Una cabeza de carrera que ya estaba en Hondón de los Frailes. Vamos a ver imágenes del paso por la población. Ahí vemos situación de carrera en Alto del Hondón, como marca el gráfico. Ahí con las poblaciones de Hondón de los Frailes, Barbarroja. Y vamos a ir dirección Hondón de las Nieves para girar a la izquierda, a La Canalosa, ahí al fondo Hondón de los Frailes. Ahí estamos viendo cabeza de carrera, justamente cuando Miralles tomaba contacto con el trío. Y las primeras unidades de pelotón, hemos visto a Serra y Bars, el propio líder, que coronaban a unos 40-45 segundos de este cuarteto. Un cuarteto que se iba a plantar en las calles de Hondón de los Frailes, justamente con esa ventaja, entre 40 segundos. Bien aprovechado ese colchón de tiempo por este cuarteto, porque recordamos que la subida más rápida justamente pues han sido los componentes del pelotón del grupo de favoritos. Y ahí paso por Hondón de los Frailes. Ahí tenemos con el público en este domingo. Ahí giro a la derecha, dirección Hondón de las Nieves. Ahora prácticamente terreno llano. Tan solo vamos a tener una pequeñita subida antes de llegar a la población de La Canalosa. Vemos cómo ha cambiado esa situación de carrera con estos 4. Ya vamos a ver imágenes un poquito más adelante del grupo perseguidor, donde se encontraba el líder, prácticamente los primeros de la general.
pasando justamente un cruce de la Canalosa. Justamente ahí vamos a completar el bucle. Ahí tenemos con el Bañón, con esta estupenda carretera que une Hondón de los Frailes y Hondón de las Nieves. Ahí vemos un grupo trasero, este grupo que iba a rodar detrás del grupo del líder. Ahí tenemos a Fernando Díez, el Juan Luis Muñoz, corredor Master 50. Bueno, y ahí tenemos a José Manuel Díaz. Ahora de nuevo imágenes del cuarteto girando a la izquierda en el cruce de la Canalosa. Ahí el viento empezaba, decíamos al principio que el viento iba a cambiar y curiosamente pues pasaba de ser de poniente a formarse esas nubes que estamos viendo y girar a viento fuerte de costado de levante, por lo que prácticamente cuando llegamos a la Canalosa los corredores iban a tener viento de cara y de su izquierda. Esto iba a complicar un poquito más el ritmo. Curiosamente y como anécdota, pues en la etapa del año pasado se emplearon 2 minutos menos que en esta del 2012 y seguramente mucho tiene que ver el viento. Bueno, pues ahí tenemos el grupo perseguidor con ese dorsal 46, Francisco Bernat, el vencedor de la primera etapa. Acá hace captura del cuarteto de cabeza. Ahí con Pedro José López. Y ahí cerrando Gregorio Jiménez de Nutri Hispania. Ahí Billy Jones. Francisco Bernat, que recordamos llega desde atrás. Recordamos que no formaba parte de la fuga inicial. Vemos al corredor Gregorio Jiménez, que también aprovecharía ese colchón de tiempo. Y Fernando Moya, el corredor del Bicisport, en este terreno que picaba un poquito hacia arriba, llegando a la Canalosa. Aquí tenemos el grupo de favoritos con ese maillot de la montaña por José Manuel Pintado, Mundo Bici, el propio líder Mario García, Serra, Ricky Bars, el propio Ignacio Fuentes del Cruz Ciclista Crevillente con ese dorsal 89. Francisco Villagordo con ese dorsal del Mercaluz, dorsal 25. Repetimos, en este terreno que picaba hacia arriba. Y aquí es donde, a bastante lejos de meta, pues se iba a decidir sorprendentemente la carrera. Ahí vemos el cuarteto al fondo. Al propio líder Mario García, a poco de llegar a la Canalosa.
Tenemos al cuarteto que mantenía ese centenar de metros. Ahí con Abel Bañón. Repetimos, Bañón, Miralles, Vázquez y Botella. Y van a ser absorbidos prácticamente en las calles o al paso de la pedanía de la Canalosa. Por estas tranquilas carreteras del interior de la provincia de Alicante, en la zona central. Y siguiendo por esta carretera se podría llegar a la población de La Algueña o poblaciones como el Cantón, unas zonas muy tranquilas para rodar en bicicleta. Ya nos vamos encontrando ya en el kilómetro 68 de carrera. A falta de algo más de 44 kilómetros para la meta. Ahí vemos a ese dorsal 25. Francisco Villalgordo, el corredor del Mercaluz. Ahí tenemos al propio líder, Mario García, que contaba con un colchón de segundos, no muchos. Y recordemos que segundo estaba en ese momento en la general Francisco Bernat a solo 2 segundos. Y vemos la situación. Justamente en la Canalosa, donde marca la flecha. Y ahí tenemos ataque de Freddy Vars, a poquito de llegar a la población de la Canalosa. El propio líder, que no quiere sorpresas sobre el vencedor del 2011, y Mario García arranca. Ahí vemos al fondo ahí tenemos a Serra con Villalgordo, los hombres del Mercaluz, en este último repecho que nos llevaba a la Canalosa, y prácticamente se estaba decidiendo ahí el futuro desarrollo de la carrera. Cerrando Pedro José López este grupo principal. Ahí tenemos imágenes. Tenemos a Francisco Bernat con el propio líder, Mario García. Ahí también lo hacía Pascual Cremades. Y un numerosísimo las unidades del grupo Mercaluz. Ahí tienen con Ibars y ese dorsal 60 Juan Pedro Sáez, llegando a la Canalosa, donde nada más salir del casco urbano se producía el ataque del corredor de Dolores Inocencio Serra. Recordamos que aquí el viento había cambiado de dirección, venía ya de cara y de la izquierda.
justamente cuando íbamos a ir a Hondón de los Frailes. Ahí tenemos el paso de la pedanía de la Canalosa. Aquí tenemos Hondón de los Frailes a 4 kilómetros. Justamente en este momento es cuando arrancaba, ya al fondo lo podemos ver. Arrancaba Inocencio Serra. Y aquí en el grupo que surgían las dudas, porque recordamos, Inocencio Serra se encontraba en la general a 1 minuto. Y ahí entre duda y duda, entre el propio líder Mario García y el líder de la montaña, José Manuel Pintado del Mundo Bici, pues el bueno de Serra, por si acaso, iba a poner terreno por medio. Y las ventajas del corredor de Dolores, que iban a aumentar exponencialmente. En su persecución arrancaban del grupo 2 corredores. Andrés García y Francisco Bernat. Vamos a ver si tenemos imágenes. Exactamente, ahí tenemos dorsal 46. El vencedor de la primera etapa, Francisco Bernat del Requena. Y se iban a quedar ahí a poquito de cazar a Inocencio Serra. Y ese centenar de metros justo antes de llegar a Hondón de los Frailes. Ahí lo tienen al fondo. Pero Serra insistía en su ritmo. Ahí tenemos Inocencio Serra girando en estos momentos a la izquierda, carretera de Albatera. Y aquí a unos 10-12 segundos lo hacían Andrés García y Francisco Bernat. Claramente iban a la caza y captura. Y por detrás, a poquitos metros detrás de estos 2 corredores, el pelotón iba a pegar otro arreón. Aquí de la mano de Mario García. Pero insisto que muchas dudas. Inocencio Serra, que aprovechaba esas dudas. También por detrás, como vemos, la falta de ritmo en este grupo iba a hacer que entraran otros 8 corredores para formar casi 22 unidades. Ahí vamos saliendo de Hondón de los Frailes. 4 hombres del Mercaluz: Juan Pedro Sáez, José López, Pascual Cremades, con Rubén Galván, Ibars, Botella, y Serra, que aprovecha estas dudas incluso entre su dúo perseguidor Andrés García y Bernat. De nuevo la subida, recordamos, ahora sería de tercera categoría este alto del Hondón, camino de Albatera. Nos encontramos en una meseta rondando los 400 metros de altitud en esta zona. Repito, una zona estupenda para rodar en bicicleta. Y ahí tenemos a Serra, que se ha encargado de poner terreno por medio, muy buena ascensión a estos casi 3 kilómetros de subida.
Volvíamos a subir a esos 465 metros de altitud. Y coronaría con cerca del minuto, 50 segundos de ventaja sobre esas 22 unidades. Vemos el público que se dio cita justamente para ver la carrera en los dos sentidos. Ahí tenemos Serra que corona. Y había que esperar esos 50 segundos para ver las primeras unidades. Recordamos el paso. Inocencio Serra. Ahí vemos también segundo con ese maillot de la montaña, José Manuel Pintado. Y tercero el propio líder, Mario García. Ahí las fuerzas iban muy justas. Incluso en esta pequeña subida el grupo se volvía a romper. Y ahora sí que sí, vertiginosa bajada hasta Albatera. Ahí nos encontramos justamente en ese punto. Y estamos hablando del kilómetro 75 de carrera. Ahora tendríamos que bajar de nuevo a esos 12 metros solo sobre el nivel del mar de Albatera. Y lo que eran las rampas del 13% ahora en sentido contrario. Bueno, pues recordando esa situación con Serra, con ese minuto al grupo perseguidor. Como recordamos un poquito el palmarés de los últimos años, en el 2005 sería vencedor José David Gómez, en el 2006 Juan Luque, en el 2007 Emilio Sánchez, en el 2008 Frederic Ibars, que también lo hicieron en el 2011, y en el 2009 Inocencio Serra. Y en el 2010 sería Miquel Alandete. Bueno, cuando continuamos viendo esa vertiginosa bajada con tramos del 80 km por hora, vemos que bonita estampa de esta cara sur de la Sierra de Crevillente. Bonita la etapa que hemos visto hoy. Ahí tenemos a ese dorsal 44, Rafael Miralles. Y Juan Pedro Sáez. Corredor de bicis por Poli, cerrando esa larga hilera de corredores que se iba a romper en la bajada repetimos, había cambiado el viento. En la bajada el viento soplaba un poquito de cara y un poquito de la izquierda. Juan Pedro Sáez, Miralles. Aquí tenemos un grupito de dos, otro grupito a todo esto. Serra conseguía mantener la diferencia. Ahí vemos ese dorsal 17, Joaquín Juliá. Otro grupito. Hablando de grupos que se iban a fusionar justamente cuando íbamos a llegar a la zona llana. Ahí cerrando ese 2 al 27 Rubén Galván con Pedro Luis Milán. Ahí lo tenemos a punto de finalizar la bajada, a punto de llegar a las calles de Albatera. Y hemos repetido una bonita imagen con la cámara angular
de lo que era la escapada inicial, que dejó de existir en ese alto del Hondón. Vamos a esas bonitas imágenes con la Sierra de Orihuela al fondo. Repetimos una imagen repetida de lo que era la fuga inicial del día. Una fuga que llegó a contar casi con los 3 minutos de ventaja, y le iba a servir para tener ese colchón en el alto del Hondón. Bueno, y cabeza de carrera, camino de Albatera para Inocencio Serra, luciendo ese maillot blanco de primer corredor de la Vega Baja, moviendo el desarrollo, mucho desarrollo. Y ahí con la cámara fija, el grupo perseguidor, justamente con ese maillot de la montaña de pintado del Mundo Bici. Y también con el líder, Mario García. Ahí Juan Pedro Sáez, Milán, etcétera, etcétera. Y ahora un pequeño rosario de corredores. Ahí con ese dorsal 26 y 151, con el dorsal 26. Rafael Hernández, ahí con el ahí tenemos con el dorsal 140 Billy Jones, también ese dorsal 80 Gregorio Jiménez, Botella, Bañón, y un poquito más adelante grupo de favoritos, camino de Albatera. Ya tenemos a pintado. Bueno, aquí tenemos ya imágenes de Serra ya pasando Albatera, dirección Benferri. Hagamos esta carreterita que iba a enlazar entre las localidades de La Murada y Benferri. Ahí Serra mantenía la pugna, porque recordamos, aquí la emoción estaba en ese colchón de 1 minuto del líder Mario García sobre Inocencio Serra. En estos momentos Inocencio Serra era líder al contar casi el minuto y medio. A Pascual Cremades, ahí hablando con José Vázquez. Bueno, después del giro a la izquierda entre Benferri y La Murada, vemos el grupo principal cerrándolo Juan Pedro Sáez, Milán y Bars. Repetimos ahí Serra. La emoción estaba ahí en saber si Serra iba a mantener, de momento era líder virtual. Recordamos ese colchón de 1 minuto, pero entre medias teníamos a Bernat a 2 segundos de Mario García, Daniel Girona a 31, Víctor Lluch a 43 segundos, Ibars a 44, Milán a 54 segundos, José Manuel Díaz a 58, Vox, que no estaba en este grupo, estaba a 59, y Serra a 1.01. Después tenemos a Ángel Alfaro, el corredor Bicisport, que se encontraba a 1.05, pero que no se encontraba en este grupo. Y ahora, como avanzadilla, tenemos a Serra llegando cerquita de la población de Orihuela. Había que hacer un pequeño bucle entre Urchillo y Arneva.
Bueno, y por detrás, lógicamente con la general disputándose, es el momento donde se iba a producir un corte. Ahí tenemos ese dorsal 97, Pedro Luis Milán. Ahí José Vázquez, Milán, Jorge Ferrío, corredor del Aquavest, justo en la circunvalación de Benferri, que se nos quedaba aquí a la derecha. Ahí llega Francisco Bernat del Requena. Nueva fusión. Dúo de cabeza para Yuch y Alonso del Goerna. Ahí tenemos Pablo José Alonso del Goerna con ese dorsal 101. De aquí iba a salir un corte. Ahí tenemos al propio líder, Mario García, Milán, Ignacio Fuentes. Ahí tenemos dorsal 89, Ignacio Fuentes, corredor del Crevillente. Mario García, que veía que se le podía ir el liderato de la mano de Serra. Recordamos que habíamos visto imágenes adelantadas de Serra a punto de llegar a Orihuela. Vemos ese hueco y por delante se iba a formar un grupito de 7 unidades. Y ahí la emoción estaba a ver, porque recordamos estas 7 unidades: Villalgordo, Jorge Ferrío, Rubén Galván, Víctor Yuch, Federico Ibars, Pablo José Alonso y Miguel Martínez. Bueno, pues ahí el hombre del Biancamón que jugaban sus cartas al no tener la presencia de Mario García, ni siquiera de Francisco Bernat, que era segundo en la general a 2 segundos. Jorge Ferrío, lógicamente no iba a pasar al relevo con su compañero por delante, y los hombres del Monforte que ponían la moción en lo alto. Recordamos, Ibars tenía un colchón de 16 segundos sobre Inocencio Serra y todo era cuestión de ir recortando distancias al corredor de Dolores. Y emoción por todo lo alto, porque recordamos estaba la general en el aire en ese momento y era cuestión de segundos. Si los hombres del Monforte conseguían reducir esa diferencia, pues sería el propio Víctor Yuch, que se encontraba a 43 segundos de Serra, el que se podía llevar el gato al agua. Ahí pasando ese dorsal 25, Villalgordo, Francisco Villalgordo del Mercaluz. También lo hacía Pablo José Alonso del Goerna con ese de 101. Ahí un poquito al margen. Bueno, ahí entrando a Urchillo, Inocencio Serra, que por red de vuelta se nos cantaba una diferencia algo superior al minuto, pero el grupo perseguidor le iba cortando segundo a segundo. Lógicamente por detrás, con colaboración, le iban recortando. Vemos el ritmo, estas bonitas imágenes del grupo perseguidor. Repetimos
con Villalgordo, Ferrío, Galván, Lluch, Ibars, Alonso y Miguel Martínez. Ahí tenemos también en ese mismo punto, giro a la derecha, aquí con la moto 2, dirección Arneva. Ahí vemos bonitas imágenes desde la cámara de la moto, con esa persecución y recorte de tiempo a Inocencio Serra, que nos mantenía en vilo saber ese liderato virtual por parte de Serra. Ahí vemos ese cielo que se estaba cubriendo de nubes aproximadamente a 4 o 5 kilómetros de meta. En la zona de los tubos, llamada de los tubos, la base Tajo Segura. Hacemos esa larga recta, a mitad recta nos desviamos a la derecha. Orihuela al fondo. Ahí tenemos a Ibars. Interesantísimo ver que esta 10ª edición del Cinturón Sur se iba a decidir por segundos. Y ahora vamos a ver la entrada a meta del corredor de Dolores, Inocencio Serra, que se iba a proclamar vencedor de esta tercera etapa. Ahí lo tenemos, entrada a Orihuela, giro a la derecha. Inocencio Serra, que iba a invertir un tiempo de 2 horas 49 minutos 26 segundos. Estamos levantando los brazos, celebrándolo por todo lo alto. Y lo que quedaba, quiero saber si ese colchón de tiempo era suficiente. Y por poco. Ahí vemos el sprint del grupo. Ahora tenemos entrando Orihuela, curva a la derecha, donde iba a arrancar Villalgordo con Galván, justamente por este orden: Villalgordo, tercero Jorge Ferrío, Galván, Lluch, Ibars, Alonso y Martínez. Bueno, pues por poquitos segundos, por apenas 15 segundos, los hombres del Monforte no se iban a llevar el gato al agua, por lo que Inocencio Serra le sirve para proclamarse vencedor de esta 10ª edición del Cinturón Sur. Ahí vamos a llegar al grupo trasero, comandado por por Ignacio Fuentes. Ignacio Fuentes, David Ruiz, Francisco Bernat, José Vázquez, Mario García, Juan Pedro Sáez, Guillén Lemojer, Joaquín Juliá, Pedro José López, Antonio Jiménez Pelur y Milán Pascual Cremades y Rafael Miralles. Esta es la composición de este grupo que está entrando a meta. Y Mario García, que perdía ese maillot a manos de Inocencio Serra. Ahí tenemos a Pascual Cremades. Y ahí tenemos a Pintado, que entraba en solitario, se había descolgado del grupo, que era líder de la montaña, que iba a seguir siéndolo. Bueno, y otro grupito con Peris, Gómez, Linero, José Manuel López, Fernando José Díez,
Miguel Ángel Ocaña a 4 minutos y 23 segundos. Vamos a ver la repetición de la entrada de este grupo, comandado por Javier Peris. Aquí entrarían unos 25 corredores. Ahí vemos la repetición. Ahí cerrando Gregorio Jiménez del Nutrispania. Ahí la entrega de trofeos. Repetimos, con esa emoción de ver a Serra, que por poquito se iba a proclamar vencedor de este 10º Cinturón Sur. Ahí tenemos los corredores reponiendo después de estas casi 3 horas de carrera. Vemos a Serra con 2 horas 49 minutos 26 segundos. Aquí tenemos los 10 primeros. Repetimos: Villalgordo, Ferrío, Galván. Porque con esa emoción por Serra conseguía esos 15 segundos sobre Yuch y 16 sobre Ibars. 44 segundos sobre Villalgordo y 58 sobre Miguel Martínez. Por equipos en la etapa, ahí vemos, mientras vemos los letreros con las clasificaciones, vemos imágenes también del Mercaluz, vencedor en la etapa, con Biancamón, Aquaver, Requena, Medal, Crevillente, Bicisport, Poli, Nutrispania, Nutrifitness, Faura. Vemos los hombres del Mercaluz. Ahí tenemos a Enrique Vilches. En la entrega de trofeos de los primeros en la general por categorías. Ahí lo tenemos: Joaquín Juliá, Juan Carlos Delicado y Enrique Vilches. Master 30, Serra, Ibars y Villalgordo. Y en senior, Yuch, Miguel Martínez y Mario García. Y por equipos, ahora la imagen es el Aquabest. Segundo, Mercaluz. Y ganador en la general final, el Biancamón Monforte. Ahí vemos en la Vega Baja Serra, Villalgordo y Rafael Hernández. En meta volantes, Rafa Miralles, Billy Jones y Pedro José López. En la montaña, Pintado, Botella y Serra. La general final, ahí lo tenemos: podio de honor, Inocencio Serra, Víctor Yuch y Frederic Ibars. Con esto cerramos esta 10ª edición del Cinturón Sur de Alicante. Y espero que hayan disfrutado de este amplio reportaje por parte de las cámaras de arbitrosciclismo.com.